Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia, estamos junto a Colomba Eichholz porque durante esta jornada se realizó la primera sesión de la formalización contra 3 generales de carabineros, ex generales de carabineros en retiro, el general Yáñez, también el general Olate y el general Rosas. No se quiso aplazar esta formalización pese a todos los intentos que se hicieron y pese además que el principal abogado defensor del general Yáñez está con licencia médica. Así es, Jorge Martínez no fue visto en esta primera jornada de audiencia de formalización. Como tú bien decías, Mati, él se encuentra con una licencia médica por una delicada situación de salud, en específico una cardiopatía que había comunicado el pasado 16 de septiembre al Ministerio Público y había solicitado entonces al tribunal que esta audiencia se pudiera aplazar para que Ricardo Yáñez, el ex general director de Carabineros, pudiera contar con la defensa debida, dado que eran más de 1.300 causas por las cuales se les imputa a los generales en retiro, a Mario Rosas, quien en el estallido social ocupaba el cargo de general director de Carabineros, así como también Diego Olate, en esa época también el subdirector general de Carabineros, y por cierto a Ricardo Yáñez, quien estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de la institución cuando ocurrieron estas manifestaciones en el estallido social, por las cuales hoy se le está imputando el delito de omisión de apremios ilegítimos. Finalmente, no haber realizado acciones ni mandatado para que los funcionarios policiales actuaran con una mano, digamos, un poco menos dura ante estos manifestantes que estaban por las calles de Santiago también y en las regiones del país durante las manifestaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020. De esta manera, entonces, Jorge Martínez no fue visto en esta audiencia de formalización que comenzó a eso de las 9 de la mañana, pero no justamente leyendo los cargos que se les imputan a estas 3 exautoridades, sino más bien haciendo una revisión de cautelares de garantía, lo que consiste finalmente en revisar que a los 3 imputados se les estén cumpliendo las garantías, ¿no?, que se deben cumplir por ley. De esta manera, entonces, se le consulta a la defensa de Ricardo Yáñez para que él entregue los argumentos, en este caso Nicolás Oxman, de por qué esta formalización se debería aplazar. En ese momento, entonces, escuchamos los alegatos de Nicolás Oxman, quien finalmente argumentaba, entre otras razones, que finalmente Ricardo Yáñez tenía que tener una defensa debida y no iba a poder tenerla si es que el abogado defensor que encabeza su equipo, Jorge Martínez, está con licencia médica. También, de hecho, se le consulta a los abogados defensores tanto de Mario Rosas como de Diego Olate, posteriormente al Ministerio Público, si es que se oponen a esta postergación de formalización, a lo que el Ministerio Público y los abogados defensores responden que no tendrían ningún problema con que se aplace nuevamente. Recordemos, esta formalización estaba agendada en un comienzo para el 7 de mayo, se aplaza para el 1 de octubre, se intenta aplazar hoy día, pero también por los argumentos que entregaron los abogados querellantes, finalmente el 7º juzgado de garantía, el magistrado Sánchez, se termina por rechazar que esta formalización se pueda reagendar. Vamos a pasar a revisar, Mati, ese momento, las intervenciones que entregó el abogado defensor Nicolás Oxman de Ricardo Yáñez, también, por cierto, el fiscal Javier Armendáriz, y por último, cuál fue la resolución que te comentaba tuvo el 7º juzgado de garantía. Pues, señoría, efectivamente, el argumento principal sobre el cual se sustenta la presente cautela de garantías con el objeto de poder fijar un nuevo día y hora, únicamente en esta oportunidad la solicitud es por el plazo de 7 días, dice relación con que el único abogado defensor de confianza de mi representado, el señor Jorge Martínez Rebeco, hasta antes de la fecha de esta audiencia, no existía, ¿no?, y no existió nunca en toda la tramitación de la causa otro abogado que tuviera la misma calidad, ¿no?, como abogado de confianza de mi representado. Es más, todas las otras delegaciones que se hicieron fueron delegaciones a abogados que actuaron concretamente durante un tiempo determinado. La posibilidad de una defensa técnica material en condiciones de ejercer correctamente sus derechos es importante, es fundamental. Desde ese punto de vista y en consideración a que el abogado que ha llevado la defensa hasta antes de esta audiencia la ha llevado en forma activa, pero personal, y hoy día se encuentra imposibilitado por razones de salud, y en el entendido que la solicitud es una suspensión de la audiencia por 7 días con el objeto de que haya una mejor interiorización de la nueva defensa que viene asumiendo.
el Ministerio Público va a dejar esta solicitud de suspensión de 7 días a consideración del tribunal. Y en ese sentido me parece que lo más prudente es permitir que se lleve adelante la formalización en esta audiencia y luego otorgarle un plazo razonable que será como mínimo el propuesto por la defensa. Incluso yo pensaba en un término un poco mayor, pero que lo podemos discutir al término del acto de comunicación. Entonces el tribunal desestima la solicitud de la defensa. Bueno, el tribunal entonces termina Cristian Sánchez, el magistrado del séptimo juzgado de garantía, desestimando la solicitud que había ingresado la defensa de Ricardo Yáñez, una solicitud que pretendía aplazar esta formalización 7 días para tener el tiempo, por supuesto, de recabar los antecedentes que ya, bueno, tenía estudiado Jorge Martínez y que por razones médicas no podía defender a Ricardo Yáñez. Ahora lo explicaba el magistrado y esto es un poco más complicado, pero nos va a ayudar a entender cómo se va a seguir desarrollando esta audiencia de formalización y posterior también debate sobre las medidas cautelares que mañana solicite la Fiscalía. Hoy se llevó entonces la primera jornada, la primera instancia de formalización en donde se le comunican los hechos por parte del Ministerio Público a los imputados, a sus defensas, por los cuales están siendo investigados. En este caso, por la omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. Esto se hará hoy día y mañana. Mañana, eventualmente, el Ministerio Público, después de haber expuesto todos los argumentos, también hechos que han recabado durante el plazo de esta investigación, por cierto, va a entregar, bueno, va a dar a conocer más bien cuáles son las medidas cautelares que como en el Ministerio Público le solicitan tanto a Ricardo Yáñez, Mario Rosas y también Diego Olate. Y posterior a eso se va a extender un plazo de 7 días o más, decía de hecho el magistrado, para que la defensa de Ricardo Yáñez se pueda preparar para argumentar en este debate sobre las medidas cautelares que ya se podría llevar entonces después de una semana, 10 días, lo que daría cuenta que finalmente esta formalización, que si bien dura 2 días, va a tener una audiencia posterior a estos 7 días de receso, podríamos decir, para que la defensa de Ricardo Yáñez pueda estudiar los hechos por los cuales se le imputa y también defender la libertad del ex general director de Carabineros, que recordemos ayer le entrega el alto mando a Marcelo Araya en una ceremonia que se extendió aproximadamente por 2 horas para luego esta mañana estar en el séptimo juzgado de garantía en el caso de Ricardo Yáñez. Decíamos entonces, Mati, que la fiscal Jimena Chong, la fiscal de delitos de alta complejidad, comenzó entonces la lectura de los hechos por los cuales se le imputan a los 3 ex generales de la institución de Carabineros. A eso de las 10 de la mañana comienza primero a describir cuáles son las funciones que tienen los altos mandos de Carabineros, las obligaciones, los deberes, y luego específicamente parte detallando cuáles eran los deberes que el general director Mario Rosas tenía, Ricardo Yáñez como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad y por supuesto también Diego Olate como general subdirector de Carabineros cuando ocurrieron estas manifestaciones y donde ocurrieron, por cierto, los apremios ilegítimos. Por ejemplo, se leía la fiscal Jimena Chong que Ricardo Yáñez fue responsable de administrar la función policial en el cargo de la Dirección de Orden y Seguridad entre 2019 y 2020 y luego debía emitir órdenes y reevaluar evaluaciones, decretar orden disciplinaria finalmente para que no ocurrieran estos apremios ilegítimos, y son hechos que según el Ministerio Público Ricardo Yáñez no habría emitido y tampoco impedido. Sobre entonces esta formalización, Ricardo Yáñez en el receso entregó una declaración que luego por supuesto tuvo reacciones por los abogados querellantes. Pasemos a revisar ese instante. Ante una formalización que encuentro absolutamente injusta y absurda. Quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Las graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas, una formalización que encontramos que es fuera de contexto, que no da la realidad de lo que ocurrió. Pareciera ser que nos olvidara que Chile se incendió. Estos no fueron manifestaciones pacíficas, esto fue un ataque violento a la institucionalidad, a la única institución que estuvo presente en la calle, para poder resguardar no solamente la democracia, sino también que el Estado de Derecho.
Lamentamos el accionar y los dichos del alto mando policial, en particular en un día tan complejo como hoy, donde estamos conociendo hechos tan dolorosos sobre los cuales se está levantando esta formalización, que son 229 delitos perpetrados en contra de víctimas, que hemos podido conocer además la envergadura del daño, el accionar policial, y creo que es bastante como doloroso y que requiere una reflexión profunda el tipo de antecedentes que el Ministerio Público nos está presentando y que requiere un respeto, no solo respecto de las víctimas, de los hechos sucedidos, sino también del despliegue del Ministerio Público. Por lo tanto, me parece que una autoridad una autoridad como el general director, que esa autoridad no responda frente al Estado, frente a la ciudadanía, con el respeto que se merecen estos procesos que claramente no pueden ser señalados de absurdos. Claro, entonces señalados de absurdo era en su declaración lo que decía Ricardo Yáñez sobre este proceso de formalización, por el cual recordemos también él expresó que debía dejar el cargo, no por el criterio denominado del gobierno, decía el viernes en La Moneda, sino por un criterio personal que consistía en que él no iba a acudir al centro de justicia, no iba a estar en una formalización con el uniforme de Carabineros. De esa manera entonces deja el alto mando el viernes pasado, lo entrega formalmente durante la jornada de ayer y como lo podemos ver en traje con corbata, entonces estaba presente como un general en retiro de la institución, así como sus ex compañeros Mario Rosas y también Diego Olate. Luego de que Jimena Chong, la fiscal de delitos de alta complejidad y también a cargo, por supuesto, de la causa, revisara cuáles son los deberes de Carabineros, los deberes que también habrían incumplido o omitido durante el estallido social, pasó a explicar detalladamente los casos uno por uno de 225 víctimas que se vieron afectadas por apremios ilegítimos durante el estallido social. Recordemos que la causa en un inicio eran 1.386 víctimas que había comunicado el Ministerio Público, de las cuales se les iba a imputar a los 3 exfuncionarios de Carabineros. Sin embargo, ese número se reduce a 229 luego de pasar por un proceso, por supuesto, de selección por parte del Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía Centro Norte. Y estos son los casos que más gravedad tienen, que más heridas se causaron y también, por cierto, donde hubo más fuerza de Carabineros y donde también se puede constatar que se haya omitido o también mandado para que Carabineros y los funcionarios actuasen de esa manera durante las manifestaciones. Fue una noticia, de hecho mencionaban los abogados querellantes, bastante buena que se haya podido realizar esta formalización pese a las acciones legales que había presentado la defensa de Ricardo Yáñez. Pasemos a revisar cuáles fueron las declaraciones y también la de la abogada defensora de Mario Rosas cuando se retiró del Centro de Justicia. Como en toda organización militar que se precie, el mando militar tiene que poner su responsabilidad primero cuando los subordinados cometen errores o incumplen con sus deberes. Al parecer va a haber un interregno, digamos, entre que termina la discusión de la formalización y que se dé la discusión sobre cautelares. Puede ser la próxima semana, se ha hablado de un plazo de 7 o 10 días para entrar a esa discusión. Pero cuando se dé, nosotros estamos estudiando la posibilidad de pedir la prisión preventiva. ¿Prisión preventiva bajo qué argumento principal? Bueno, hay varias causales. En primer lugar, mire, hay un tema que tiene que ver con el éxito de la investigación. Desgraciadamente, y lo dijo incluso una de las defensas del señor Yáñez, aquí se entiende que esta es una causa contra Carabineros y por lo tanto puede haber una influencia para que Carabineros no coopere o no realice las diligencias que tiene que realizar. Carabineros es parte de esto. Entonces esa podría ser una de las razones. Por ahora no vamos a referir, atendido que la audiencia no ha culminado. Para mañana quizá hay otras consideraciones que destacar. Muchas gracias. Hay una reducción en la cantidad de casos que están siendo imputados por el Ministerio Público. ¿Qué le parece esto, que cambiara tan radicalmente el número? Eso será materia ya más de fondo y se conversará en la oportunidad procesal correspondiente. Bueno, lo que justamente se le consultaba entonces a la abogada defensora de Mario Rosas era esta reducción de los casos que se están investigando y por los cuales se les imputa a las ex autoridades de Carabineros, a lo cual la abogada dijo que eso se va a llevar adelante en una conversación en cualquier momento, entonces ya en este proceso de formalización, Mati, que va a continuar mañana eso de las 9 de la mañana y que hoy también en detalles que te podría comentar no estuvo exenta de diferencias entre el magistrado y también Ricardo Yáñez, aproximadamente a las 15:55, a poco antes de terminar la audiencia de formalización de esta jornada, el magistrado le llamó la atención a Ricardo Yáñez para que guardara silencio, porque se encontraba conversando con Diego Olate y describiendo también, como pudimos ver, los hechos que se le estaban imputando y que, por cierto, estaba leyendo Jimena Chong.
Bien, vamos a estar atentos entonces a la jornada de mañana y luego a una extensa formalización que no sabemos, se pidió un mes la sala. Un mes la sala. Para poder es. tener este tiempo necesario. Muchísimas gracias, Colombo, por toda esta información. Quedamos atentos a lo de mañana.